Yo quiero dividir la presentación en tres partes, les diría. Primero voy a hablar un poco de indicadores ganaderos, ¿sí? Por dónde está transitando la ganadería hoy en día, viendo un poco lo que ha sido la película de los últimos años. Voy a hablar un poco, voy a mostrar un trabajo que ha hecho el Ministerio de Agroindustria de la Nación sobre resultados económicos. Ustedes me dirán después en el pasillo si coinciden o no con estos resultados, pero mi idea era mostrar un poco cómo estaba la ganadería de esta zona del norte de Córdoba respecto a otras zonas de ganadería de cría. Y después voy a hablar un poco de cómo está funcionando el mercado, ¿sí? Qué está pasando con los precios, cómo está reaccionando el mercado ante esta situación de coyuntura. Lo que ustedes ven en la transparencia es un poco la película de la carne de los últimos años. Esos son indicadores de niveles de faena, ¿sí? La faena por ahí, última faena más genuina que hubo, les diría, es hasta el año en que empieza la intervención del gobierno al mercado, hasta el año 2005, fines del 2005, principios del año 2006. Eso fue crecimiento genuino de producción, hubo muchas inversiones en el sector. A partir de que empieza esa intervención en el mercado, hasta que hace eclosión la crisis, yo les diría, empieza toda la descapitalización del sector ganadero, del sector pecuario, una bruta caída de faena, se perdieron 12 millones de cabezas en la Argentina en ese lapso, y la incipiente recuperación que tenemos en los últimos años, y para desembocar en el último trimestre, ¿sí? En el último mes de abril tenemos un 10% menos de faena que en el mes de abril del 2015, y esto puede estar obedeciendo al incipiente periodo de retención que se ha iniciado hace ya, les diría, un año. Estamos en una buena situación de precios para la hacienda vacuna. Ahí están los últimos datos que han salido en uno de los informes de CICRA, de una de las cámaras. En el mes de abril se llegó a un valor de hacienda de 23 pesos. El mes de abril respecto al mes de marzo hubo una suba de un 7% en el valor de la hacienda. Si nos fijamos esa misma suba en términos de dólares, no de pesos, por el efecto de evaluación, en el mes de abril la hacienda está un 10% más cara en términos de dólares que en el mes de marzo, ¿sí? Pero en líneas generales uno diría, bueno, en términos históricos, el valor de la hacienda como incentivo a la producción ganadera está un 9 o un 10% por encima del valor histórico de los últimos 10 años. Lo que les muestro acá es un poco el porcentaje de hembras a faena, ¿sí? Lo que está marcando la retención que yo les decía, que se inició a principios y se acentuó a mediados del año 2015, y hoy en día tenemos un porcentaje de faena. El primer cuatrimestre del año el porcentaje de faena fue de un 40%, un 2%, una caída de la faena de un 2% con respecto al primer cuatrimestre del año anterior, ¿sí? Eso marca de alguna manera la retención que está atravesando el sector. Si analizamos más allá de este buen momento de la ganadería, si analizamos cuáles son los distintos sectores de la ganadería, uno diría, bueno, la cría es uno de los sectores más privilegiados de los últimos años. Si uno analiza la relación del precio del ternero versus el precio del novillo en la década del 90 y los primeros 10 años del 2000, son las dos curvas de abajo, ¿sí? Esa relación estaba en torno a 1,10%. Si lo analizamos en los últimos 5 años, del 2010 al 2015, es la curva verde, estamos hablando de una relación ternero-novillo que gira en torno a 1,36%, y en definitiva, más allá de las variaciones estacionales, ¿sí? Hoy estamos hablando de la relación más baja por la cantidad de terneros disponibles y una relación más alta en el mes de noviembre. En términos de tendencia, reitero, hay unas buenas perspectivas para la cría. Me pareció importante resaltarlo, sobre todo en una zona como esta criadora.
Más allá del interés por terneros o lo que hay detrás del negocio de la cría de terneros, también hay que resaltar el interés por vientres. Si analizamos la relación entre la cantidad de kilos necesarios de ternero para comprar una vaquillona preñada, se ve que a principios del año 2011 esa cantidad de kilos de ternero eran de 350 y hoy tenemos un valor cercano a 390. ¿Sí? Esto está mostrando cuánto se están cotizando las vaquillonas preñadas versus terneros. Lo mismo, si comparamos el valor de vaquillona preñada versus vaca conserva, vaca de 400 kilos de descarte, ahí tienen el valor promedio que se sitúa entre 2 y 2,25 a lo largo de varios años, desde la década del 90. Pero bueno, hoy en día una vaquillona preñada, el valor de una vaquillona preñada equivale a 2,7, ¿sí? Como indica el valor acá, 2,7 vacas conserva. Y fíjense, si nos remontamos no hace muchos años atrás, años de 2009, de 2010, una vaquillona preñada equivalía a menos de 2 vacas conserva. Esto, reitero, es otro indicador del interés por vientres. Si nos vamos a la relación maíz-novillo, también, y más allá del último aumento provocado por la devaluación del costo del maíz, la relación histórica indica que se necesitan 120 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz. En los últimos 3 años, 2013, 2014 y 2015, esa relación venía bajando, se llegó a estar en 60 kilos de novillo, ¿sí? Para comprar una tonelada de maíz. Hoy estamos, reitero, después de la devaluación, con este valor de 90 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz. Todavía estamos en una relación histórica, o comparada con la histórica, en una relación bastante favorable. Si hacemos una comparación también de algunas relaciones insumo-producto, esto no lo mencioné, pero sí está citado en la fuente, son trabajos hechos por el Ministerio de Agroindustria, por la parte de resultados económicos ganaderos. Cuando uno analiza esta relación insumo-producto entre algunos insumos, a pesar también de algún salto a principios de este año, uno ve, en algún momento se precisaba, en el año 2008, más de 1000 kilos de ternero para comprar una tonelada de fosfato de amonio, y hoy estamos hablando de que esa relación ha bajado sensiblemente, estamos hablando un poco más de 200 kilos. Entonces, de nuevo, pensando en algunas tecnologías de insumos, uno tiene que analizar estas relaciones y dice, bueno, el ternero está pagando las posibilidades de encarar un sendero tecnológico para mejorar la ganadería. Si lo analizamos en términos de la relación salario y costo de ternero, más allá del último movimiento, uno dice, bueno, en el año 2009, por ejemplo, se precisaban 400 kilos de ternero para pagar un salario de un peón rural. Hoy estamos hablando de que esa relación ha disminuido sensiblemente, estamos hablando también de un poco más de 200 kilos de ternero para pagar un salario. Esto es un poco, y a grandes rasgos, por dónde estamos en términos de indicadores ganaderos y algunas relaciones insumo-producto. Yo quería presentar, y teniendo en cuenta que el Instituto desembarcaba con una jornada aquí en Córdoba, el Instituto ha hecho un trabajo, lo ha hecho con FIFRA y con AFIC, directamente trabajando sobre la cadena bovina de aquí en Córdoba, y un par de conclusiones. Bueno, más allá de la caída estructural y la escasez de hacienda que yo les mostré a nivel general, a nivel país, la realidad indica que en el caso de la provincia de Córdoba, esa caída en los últimos 8 años fue de 1.750.000 animales. Y de esos 750.000 animales, 600.000 fueron vientres, ¿sí? Eso es un poco el gráfico que les muestra la tendencia de esta caída en el nivel de hacienda. Y esto es otro dato importante que me parecía interesante resaltar. El mismo trabajo señala un poco cuál ha sido la evolución
de la relación entre la cantidad de novillos y novillitos versus la cantidad de vacas aquí en la provincia de Córdoba. Y uno dice, bueno, del año 2003 a 2007 esa relación estaba cerca de 60 o por encima de 60, lo que estaba dando un perfil de zona ganadera, en principio una zona ganadera mixta y pernadora. Y en el día de hoy esa relación entre la suma de novillos y novillitos versus la cantidad de vacas está dando una relación cercana o por debajo a los 40. Estamos hablando de un perfil productivo cada vez más criador. Es un cambio importante que me parecía interesante resaltar. Este dato también es del Ministerio, parecido a los que le mostré hace un rato de las relaciones de insumo-producto. Bueno, en principio marcar este dato, y acá es donde les digo, tomen esto como un modelo, ¿sí? Un modelo sobre el cual empezará a trabajar algunos números, así es como trabajan en el Ministerio. Está hablando de un margen bruto para la actividad de ganadería de cría en esta zona de 625 pesos por hectárea. En ese margen bruto está contemplado un costo por kilo producido de 17 pesos por kilo. Y dentro de lo que es ese costo, fíjense, acá está desagregado o discriminado los componentes del costo, y uno llega a la conclusión de que prácticamente 3/4 partes, estamos hablando de casi un 60% de costos de estructura, de gastos de estructura, y un 16% de amortizaciones. O sea, hay un costo fijo verdaderamente que es significativo cuando uno piensa en la actividad cría. No así cobra importancia costos más directos vinculados a sanidad, alimentación y personal. Esto no es, no hay que pasarlo por alto, porque esos costos fijos los tenemos siempre, independientemente de si tenemos una buena o mala productividad, ¿sí? Entonces creo que hay que pensarlos como punto de partida. Acá hay un cuadro en donde está, en esta tercera columna, la ganadería o los modelos representativos, de la ganadería en esta zona, ¿sí? En donde hay cuestiones que tienen que ver con productividad, con precios obtenidos, con resultados económicos. Si ustedes se fijan en términos de productividad, estamos hablando de una producción de terneros por hectárea por año de 0,13, ¿sí? Comparado con lo que es la productividad de la zona de Corrientes o la zona de Entre Ríos, es baja. Es cierto, estamos hablando de otras condiciones agroecológicas, pero la productividad es baja, y la productividad medida en kilos de carne por hectárea también es baja. Estamos hablando de 30 versus 68, por ejemplo, si la comparamos con Entre Ríos Norte. En términos de precio, y hoy lo hablábamos temprano con algún funcionario provincial que nos decía, acá están pagando el ternero hasta 40 pesos. Cuando se hizo este modelo, que creo que es del mes de marzo, del mes pasado, hablaban de un precio de ternero de 37. O sea, en términos de precio de ternero parecería no haber, o por lo menos no estar tan en desventaja con respecto a otras zonas. En términos de costos directos, si uno se fija, estamos hablando de 112 pesos por hectárea. Si lo comparamos con los costos directos de Corrientes o de Entre Ríos, Corrientes 146, Entre Ríos por arriba de 200, estamos hablando también ahí alguna ventaja. Yo no me quiero extender mucho más en esta historia, pero ¿cuál es la conclusión? Uno dice, bueno, la ganadería en esta zona termina teniendo un margen bruto de 625 pesos por hectárea versus otras zonas de cría que alcanzan márgenes que van casi 900 y más de 1000 pesos por hectárea, ¿sí? Estamos hablando de 900 acá y casi 1400 en el caso de Entre Ríos. No hay duda que mucha de esta cuestión tiene que ver con la carga, ¿sí? Y la carga tiene que ver con lo que estamos discutiendo mucho en esta reunión y tratando de transferir. Si podemos tener una mejor base forrajera y manejar y aprovechar mejor los recursos forrajeros, es probable que podamos manejar o incrementar las cargas.
Eso pensándolo como una tecnología de manejo y por ahí sin demasiada inversión. En una segunda instancia y por ahí con un efecto más ya mediano y largo plazo, trabajar sobre los porcentajes de destete y eso también termina repercutiendo en los resultados económicos. Y ahora quiero hablar un poquito del mercado, ¿sí? ¿Qué ha estado pasando en el mercado en estos últimos años y particularmente en estos últimos meses? Lo que ustedes ven aquí en la pantalla es un relevamiento de precios que hace el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Es un relevamiento que hacemos todos los meses en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se está evaluando ahora la posibilidad de empezar a relevar algunos puntos del interior del país. A nosotros nos da este relevamiento de precios que el precio promedio de la carne vacuna, esto es de todos los cortes, en diciembre, después del salto que tuvo, era de 105,3 pesos. ¿Sí? Y en el mes de abril, el último dato que manejamos de hace unos días, este dato es bien caliente, está dando exactamente el mismo valor. Con lo cual uno dice, bueno, en un escenario, si ustedes ven los medios de prensa, de comunicación, donde se habla permanentemente de inflación, uno dice, la carne desde el último salto de diciembre se acomodó, se mantuvo estable y hoy tiene exactamente el mismo valor que en el mes de diciembre. Es cierto que hay una caída de consumo, ¿sí? El último informe de una de las cámaras frigoríficas habla de un 5% del consumo. Hoy estamos hablando de un consumo para el primer cuatrimestre de 56 kilos por habitante por año, ¿sí? Pero como mencionaba recién el vicepresidente del instituto, ¿qué implican esos 56 kilos? Es una enormidad de carne. Estamos hablando palo y palo con Uruguay del primer consumo mundial de carne vacuna, ¿sí? O sea, podemos decir, una caída de consumo sí, pero son 56 kilos y a eso hay que sumarle después pollo, cerdo y otras carnes. Y la otra cuestión que me gustaría resaltar, más allá de la caída de consumo, es contextualizarla. Porque es cierto, ha habido una caída del consumo y que mucho tiene que ver con la escasez de hacienda. El mercado argentino es una máquina de triturar carne que le tiramos, la ajustará más o menos por precio, pero la comen. Pero la caída del consumo no solo se ha dado en carne vacuna, sino que se ha dado también en la mayoría de los alimentos, bienes y servicios, ¿sí? Es un problema más de consumo, es un problema más de poder adquisitivo. Y obviamente esto ha golpeado a los sectores de menores ingresos. Esto lo saqué de La Voz, ¿sí? del diario por ahí provincial. Es cierto que han hecho un trabajo, han sacado de la cantidad de vacas que se comen los cordobeses en la ciudad de Córdoba por día, también está planteado la cantidad de pollos y de cerdo, hay hasta un video, está en YouTube, lo pueden ver, pero habla en todo caso de esto que comentaba Jorge, de la diversificación de la dieta, la creciente diversificación de la dieta. Lo que les mencionaba recién, hay un problema de poder adquisitivo. Desde septiembre del año pasado hasta el mes de marzo, esa pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor en los niveles socioeconómicos de menores ingresos, porque son justamente los que destinan mayor proporción del gasto al consumo de alimentos y bebidas, ¿sí? Ahí habla un trabajo que han hecho aquí de que se está comprando un 15% menos de carne con el equivalente a un sueldo cordobés, que creo que estaba en un nivel, hablaban de un nivel de unos 12.000 pesos promedio aproximadamente. Esto es otra manera de expresar lo mismo. Lo que hicieron acá fue expresar el valor o el poder adquisitivo del salario en términos de kilos de carne, de pollo y de carne vacuna. Fíjense, en el año 2006, cuando empieza toda la intervención al mercado, el salario promedio de una familia cordobesa podía comprar más de 120 kilos de carne vacuna y hoy estamos hablando de que está comprando menos de 100 kilos de carne vacuna. Y en términos de pollo,
En el año 2006 estamos hablando de un valor promedio de 300 y hoy hablamos de un valor promedio de 350 kilos, lo que se puede comprar con un salario, ¿sí? Esto, hablando o haciendo una reflexión rápida, es evidente el abaratamiento del pollo respecto a la carne vacuna. Acá está planteado la última parte de esa película, ¿sí? Yo les decía la carne estable en el último periodo, pero fíjense, de abril 2006, abril 2015, hubo un abaratamiento del cerdo del 20%, ¿sí? El cerdo también está creciendo, disputándole algún espacio a la carne vacuna en términos de precios, ¿sí? Empieza a achicarse su precio, a hacerse más barato y a ser más interesante para el consumidor. En el último año, en cambio, la carne aviar, más allá del abaratamiento en términos de tendencia, en el último año la carne aviar se encareció un 8%, ¿sí? De abril a abril. Esto se los muestro para marcar un poco cómo conviven las carnes en los distintos puntos de venta. La carne vacuna es este gráfico que tienen aquí. Si este es el promedio del precio de carne vacuna, la línea roja, la línea amarilla indica cuánto se incrementa el precio por sobre ese promedio en el caso de supermercados y cuánto se abarata en términos de carnicerías. 3 años atrás, los últimos 3 años, esa diferencia de precios entre extremos de carnicerías y supermercados andaba en torno a un 5%. ¿Sí? La carne era un 4% más cara en supermercados y un 1% más barata en carnicerías. El último año hubo un salto espectacular y un agrandamiento de esa brecha que estuvo en el orden de un 11 o un 12%. Y este dato me pareció interesante, es complementario, pero fíjense, muestra cómo fue modificándose el precio del pollo. Si este es el precio promedio, la línea verde indica el precio promedio del pollo en carnicerías y la línea amarilla indica el precio promedio del pollo en supermercados. En el año 2010-2011 el pollo estaba mucho más barato dentro de los supermercados cuando se lo comparaba con carnicerías. La medición que tenemos del 2016 nos da por primera vez en toda esta serie que el pollo empieza a aparecer más caro en supermercados que en carnicerías. Es un dato interesante también para ver cómo se da este juego de competencia o complementación entre las carnes en los distintos puntos de venta. Esto se lo preguntamos al consumidor con estudios que hacemos desde el instituto. ¿Qué hace la gente cuando empieza un corte cárnico, cuando se enfrenta a un aumento del corte cárnico que consume habitualmente? 7 de cada 10 personas intentan quedarse en el corte. Algunas alternativas son buscar ese mismo corte, ¿sí?, en algún otro lugar de venta o seguir en ese mismo corte pero con una menor cantidad. Y cuando vamos a la opción de aquellos que se pasan a otro corte, que son 3 de cada 10 personas, puede ser que se pasen a un corte más económico, más barato, que es esta parte de esta barra, o directamente se pasan a otra carne. Esto está marcando cuál es el comportamiento del consumidor en términos de cambios de hábitos. Esto lo trabajamos en el instituto a raíz de, no sé si recuerdan, a principios de años cuando se empezó todo el cruce por los aumentos de los precios de la carne y quiénes son los culpables y quién es el responsable de los aumentos de la carne. En ese momento había una cuestión que tenía que ver con los costos de comercialización minorista, ¿sí? Nosotros hacemos una encuesta donde le preguntamos a la gente ¿por qué piensa que aumenta la carne? 5 de cada 10 personas le atribuyen los aumentos de la carne a la inflación, ¿sí? Ven que la inflación aumentan todos los precios y como que la carne sigue tendencialmente el nivel de inflación. 2 de cada 10 personas le atribuyen los costos o los precios, los incrementos de precios a la carne vacuna a los costos de comercialización minorista.
¿Qué pasa cuando llega una media res a una carnicería? Llega con 98 kilos y de esos 98 kilos terminan con posibilidad de comercializarse 76 kilos. ¿Sí? Se le resta la merma de la balanza, la cantidad de desperdicio de grasa y de hueso. Supónganse, esto está sacado para el mes de febrero, la media res con una bajada en carnicería de 54 pesos, ¿sí? La venta en promedio de 95 pesos, ¿sí? Cuando uno analiza todos los cortes, y eso determina un valor de compra de media res, un valor de venta de media res. Y este valor que está acá, 1800, es lo que le queda al carnicero cuando mueve cada una de las medias reses. El gráfico de abajo es un poco el margen de ganancia de la carnicería sobre el costo de compra de media res. No sé si recuerdan, pero cuando empezó el cruce de responsabilidades por los aumentos de la carne, en muchos medios se hablaba de que los márgenes de comercialización de los minoristas tradicionales estaban en torno a un 25 o un 30%. Nosotros en el instituto analizamos la tendencia histórica de esos márgenes siguiendo la metodología que yo les mostré arriba, y lo que se puede ver es que en todo caso el piso es el 30, lo común a lo largo de estos últimos 3 años es un 40 y se ha llegado a picos de 50. ¿Sí? Estos son los márgenes de comercialización minoristas en los últimos 3 años. ¿Qué pasó de diciembre acá? ¿Sí? ¿Qué pasó de diciembre acá? Acá ya me están haciendo señas que termino. De diciembre acá lo que se puede ver es que esos márgenes de comercialización del carnicero empezaron a disminuir. Se empiezan a acomodar. ¿Sí? Si en noviembre, en diciembre estaban en un 40%, en abril ya ese margen da un valor cercano a un 25%. ¿Esto qué está diciendo? Dos cosas. O acá, a principio de año, cuando fue toda la turbulencia de precios, estos márgenes efectivamente fueron elevados, o está diciendo que verdaderamente el consumo está con una debilidad y problemas para seguir comprando carne, puede explicarse esta situación desde los dos puntos de vista. Esto lo voy a pasar, pero tiene que ver con la dispersión de precios, ¿sí? Que hay en Argentina y sobre todo en turbulencias de precios. Esto es un poco la curva que marca los precios en carnicerías y supermercados. Fíjense, yo les decía, en diciembre teníamos un diferencial de precios de 4 pesos en el valor promedio entre lo que venden supermercados y carnicerías, y llegó a estar 13 pesos el mes pasado. Ahora se achicó un poco a 7 pesos. ¿Sí? La curva de arriba supermercados, la curva de abajo carnicerías. Esto lo vamos a pasar. Quiero dedicar 2 o 3 transparencias más y termino. Esto que ustedes ven acá está representando el nivel de precios de la carne de distintas calidades. ¿Sí? Los valores de, por ejemplo, las curvas de arriba marcan nivel de precios de carne de ternera, y este nivel es el celeste, la curva celeste es el nivel de precios de carne de novillo. Si ustedes prestan atención, esta diferencia de precios es bastante constante a lo largo de todos estos años, del 2011 al 2016 es bastante constante. Ahora, esa diferencia constante en un escenario de precios acá y acá es distinto. O sea, este diferencial de precios significa que se va achicando en términos relativos. Tiene muchos números, pero el concepto es muy fácil. Si nos venimos, lo que está marcado acá abajo es el tipo de carne que se vende en los puntos de venta. Esto surge de estudios de mercado del instituto. En esta situación, 2011, teníamos una proporción en el mercado de ternera y novillo bastante pareja. ¿Sí? Una proporción de ternera y novillo bastante pareja. Y la brecha entre lo que se pagaba por calidad de ternera y calidad de novillo era altísima. Teníamos una diferencia entre extremos de un 25%.
A partir del 2012 empieza a crecer en el mercado la proporción de ternera, ¿sí? Muchísimo, cada vez animales más livianos. Y fíjense, la diferencia de precio entre lo que se paga por la carne de mayor calidad y la de menor calidad se ha ido achicando. Estamos hablando de un 18 y hoy un 16%. ¿Sí? El extremo entre esas calidades es un 16%. Se castiga la carne de novillo con un 9% y se premia un 7% más sobre el promedio la carne de ternera. O sea, esto es un dato interesante de una tendencia que se ha ido dando. Y este es una de las últimas transparencias. Del 2011 al 2016, estas son las curvas que representan lo que pagan en promedio los distintos niveles socioeconómicos. Nivel socioeconómico más acomodado, ABC1, nivel socioeconómico medio y nivel socioeconómico bajo. Si se fijan, aquellos que pueden pagar o tienen más poder adquisitivo para pagar la carne, el precio al que la han ido pagando en promedio se ha ido achicando, la van pagando en términos relativos cada vez más barata, y la gente más necesitada la ha ido pagando cada vez más cara. La gente de acá, del nivel socioeconómico más bajo, más vinculado al consumo de novillos. Entonces, esto hace repensar también la política que hemos tenido en los últimos años, cómo ha terminado repercutiendo. ¿Sí? Porque uno dice, ¿cómo es? La gente más necesitada termina pagando cada vez más cara la carne y la gente que más está acomodada para pagarla termina pagando en términos relativos más baratas. Eso en términos de niveles socioeconómicos. Y esta, la anteúltima transparencia, marca cómo fue la evolución de precios por cortes. Nosotros en el instituto tenemos toda la desagregación de cortes del año 2011 a la fecha. En promedio, la carne aumentó un 217% en promedio. Cuando nos metemos a analizar por cortes, ¿cuáles son los cortes que más aumentaron? Los cortes del parrillero, ¿sí? Fíjense en los valores que estamos hablando, casi vacío, 250%, el caso de matambre también muy arriba, el caso del asado. Los cortes que más aumentaron son los cortes del parrillero, los cortes populares. Si ustedes ven el lomo, por ejemplo, aumentó un 200%, muy por debajo de lo que aumentó el promedio. Esto tiene que ver con dos razones. Tiene que ver con la poca integración que ha habido entre el mercado interno y el mercado externo. Si hubiéramos tenido una mejor integración, y Jorge Tonelli lo mencionaba con el caso del asado, hubiéramos tenido una mejor integración, seguramente los cortes populares, como el asado, podrían haberse abaratado y podríamos haber valorizado mejor los cortes exportables. La otra cuestión tiene que ver con el sistema de comercialización en Argentina de carne a nivel minorista. Eso amerita un estudio por ahí un poco más profundo, pero la media de res dificulta a veces vender los cortes más caros en barrios humildes y en barrios de mayor poder adquisitivo a la inversa, ¿sí? Hay una pérdida de valor de la cadena por el sistema de comercialización. Las conclusiones son las que les he pasado, ¿no? Pero es un buen momento para la ganadería, puntualmente para la cría de vacuna. Córdoba Norte, como zona criadora, tiene un potencial enorme para crecer. Creo que es importante pensar en el uso de tecnología y sobre todo en el uso de tecnología blanda, con costo cero, ¿sí? Manejo. Prestar atención un poco a los márgenes de comercialización, porque parecieran por los estudios que uno tiene que han sido excesivos y que ahora tienden de a poco a reacomodarse. Los supermercados también han manifestado una brecha o un diferencial de precios importante con las carnicerías. El fenómeno que les mostraba de dispersión de precios es un fenómeno asociado a puntos de venta y a calidades. Y bueno, tener en cuenta esto que les dije de la política que hemos tenido estos últimos años, que verdaderamente no solo ha provocado pérdidas a la cadena, al sector de ganados y carnes, sino que también, y más allá de lo que se ha dicho públicamente, no ha terminado siendo del todo justa o equitativa en términos socioeconómicos y en términos sociales. Yo termino acá, agradezco la atención prestada y muchas gracias.